Curso de Sagrada Escritura, lectura del Nuevo Testamento, tema 6, Evangelio según San Lucas. Bueno, buenos días o buenas tardes, para mí es buenos días de este primer lunes de Adviento. Para vosotros llegará de forma que podáis poner este vídeo el martes por la tarde. Ya hemos visto dos de los evangelios, el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Mateo. Hoy nos toca ver el Evangelio de San Lucas. Y empezamos con el principio del Evangelio porque nos da pie para alguna cosa. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozca la solidez de la enseñanza que has recibido. Bien, eso es lo que pone nuestra traducción de la Biblia. Y vamos ahora a comentar algunas cosas. Lo primero es comentar un poco lo que hemos leído, y es que al Evangelio según San Lucas, el autor le antepuso un breve prólogo indicando el objetivo de la obra, el método seguido y la persona a quien se dedicaba el trabajo. La obra se dedica a un personaje llamado Teófilo, al que se le da el título debido a un gobernador, Crátiste, que se suele traducir como ilustre, muy ilustre, poderosísimo, excelentísimo. En nuestra equivalencia sería excelentísimo, ¿no? Aunque la palabra Crátiste indica algo de poder, ¿no? Y sería más bien poderoso, ¿no? O muy poderoso, está en superlativo. Poderosísimo, Señor. De todas maneras, parece que es el título de un gobernador. Dado que Teófilo significa el que ama a Dios, Theos, Philos, Theos, Dios, Philos, amigo, amante, amor. Pues entonces Teófilo significaría el que ama a Dios. Entonces muchos han supuesto que se trata de un personaje ficticio y que la obra se dedica a todo el que ama a Dios, a todos y cada uno de los cristianos, a ti y a mí. La finalidad que se indica es, al parecer, formativa. San Lucas ha escrito el Evangelio para respaldar la catequesis recibida por el lector, para que conozcan el fundamento, ¿no? O la solidez, dice aquí, para que conozcan la solidez de la enseñanza que ha recibido. Es, por tanto, una finalidad formativa de complemento de la catequesis. Esto supone, ciertamente, que si Teófilo es un gobernador, es creyente. También nosotros, los teófilos, hemos recibido una enseñanza adecuada acerca de Jesús. Se nos considera como creyentes. Lo que pasa es que también se puede entender que la finalidad no es formativa, sino informativa, meramente informativa. Y entonces habría que traducir, y es posible, para que conozca el fundamento que tienen las informaciones que ha recibido. Para que conozca el fundamento que tienen
las informaciones que te han dado. Lo que se buscaría era dar información correcta a un gobernador que ha oído diversas cosas acerca de los cristianos y no sabe bien a qué atenerse en relación con ellos. Tal como están las cosas, ahí se abre un inmenso campo de discusión. Pero ese es el fundamento de esa discusión. ¿Quién era San Lucas? Cuadro muy bonito, no diré que no, ¿eh? Lo tenéis ahí con su torito, ahí abajo. ¿Quién era San Lucas? Desde luego San Lucas no se vestía así, ¿eh? Esto es un traje de finales del medievo, de primeros de la Edad Moderna. Aunque Eusebio, quien es Eusebio, que hablamos con él con tanta confianza, uno de los padres de la Iglesia, un escritor eclesiástico mejor, ¿eh? Que escribió libros de historia de la Iglesia. Aunque Eusebio no recoge información de Papía sobre este Evangelio, como lo hacen Marcos y Mateo, Papías, ya hablábamos el otro día de él, es un discípulo de los apóstoles y fue obispo, que escribió y que daba información sobre San Marcos y San Mateo en uno de sus escritos. Así de pasada, pero la daba. Sin embargo, de Lucas no habla. Pero contamos con repetidos testimonios del siglo II que hablan de Lucas como autor de un tercer evangelio. San Ireneo, en el prólogo antimarcionita al evangelio de Lucas, San Ireneo no escribió, San Ireneo no escribió el prólogo antimarcionita. Me tenéis que perdonar, pero me cuesta muchísimo trabajo. Vamos a ver. Y además me lío a veces. Digo que hay testimonios del siglo II que atribuyen el Evangelio de Lucas a Lucas. Y entre esos testimonios tenemos el testimonio de San Ireneo, uno de los primeros padres, de los más importantes del siglo II. Tenemos también el prólogo antimarcionita, ¿qué es esto? Bueno, pues un prólogo que se escribió al Nuevo Testamento que iba contra las doctrinas de un hereje llamado Marción, del que tendríamos que hablar algún rato. Lo haremos en su momento. Y también el fragmento muratoriano. Es una lista de los libros del Nuevo Testamento o de la Biblia, y en el Nuevo Testamento pues habla de un evangelio de Lucas. Según todos estos testimonios, Lucas era de Antioquía de Siria. Antioquía, esa Antioquía que le da nombre a la revista que publico, ¿no? Porque fue la ciudad donde el evangelio prendió con más fuerza al comienzo en los gentiles. Bueno, pues Lucas sería natural de Antioquía. Muchos dicen que hijo de padres paganos y que sería prosélito judío convertido al cristianismo. Sería médico de profesión, porque San Pablo dice el querido médico. Verlo en 4.14 de Colosenses. Colosenses 4.14. No fue apóstol, pero sí discípulo de los apóstoles. No era judío, sino de ascendencia pagana. Era hombre culto. De hecho, el griego, la lengua en el Evangelio de San Lucas, es mejor, la lengua más correcta. Y también
por eso quizás más difícil de traducir. Aunque esas dificultades de la traducción y esa calidad de la lengua, aparte de por la calidad personal de Lucas, también puede deberse en algunos momentos a sus fuentes, ¿no? San Lucas era muy respetuoso con sus fuentes. Era, como digo, hombre culto, y en ese prólogo que hemos dicho antes, se dice que no tuvo mujer ni hijos y que murió a los 74 u 84, que no está claro el texto, a los 74 u 84 años en Beocia, en el centro de Grecia. La verdad es que todos estos datos son supuestos y tienen muy poco apoyo firme, ¿eh? Los apoyos que tienen son muy débiles, pero bueno, nos han permitido reconstruir una vida de Lucas. Casi todos los comentaristas están de acuerdo en afirmar que el Evangelio es la primera parte de una obra que abarcaba desde el nacimiento de Jesús hasta la llegada del Evangelio a Roma, el centro del Imperio Romano. Esta afirmación quizá habría que matizarla diciendo que el autor de los Hechos de los Apóstoles quiso continuar el Evangelio prolongando conscientemente su temática y desarrollando muchas de sus ideas fundamentales. A ver si me explico un poquillo. Hay dos posibilidades. Un señor llamado Lucas se propone escribir una obra que va desde el nacimiento de Jesús hasta la llegada del Evangelio a Roma por la predicación de Pablo. Y esa obra se divide en dos partes, Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Pero también podría ser que Lucas escribe el Evangelio y un discípulo suyo quiere continuar ese Evangelio y prolongarlo, y por eso escribe los Hechos de los Apóstoles, que por eso mantienen la temática, la forma de expresión general, y muchas conexiones con el Evangelio de Lucas. Si este autor es distinto de Lucas, ha modificado levemente algunos de los puntos del Evangelio y ha creado el prólogo de 1.1.4. Cuando los Hechos de los Apóstoles se separaron del Evangelio para introducir la obra de San Juan, porque quisieron decir, bueno, primero las cosas de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahora ya los Hechos. Claro, entonces San Juan se habría metido entre Lucas y los Hechos, partiendo lo que antes era una unidad. Cuando los Hechos de los Apóstoles se separaron del Evangelio para introducir la obra de San Juan, se habría modificado el comienzo de esta segunda parte, creando un nuevo prólogo. En cualquier caso, actualmente, en muchos aspectos, para entender las dos obras, hay que considerarlas como parte de un solo escrito. Resumiendo mucho. Una obra doble, Evangelio Hechos de los Apóstoles, que en los códices se separó en dos partes para meter en medio el Evangelio de San Juan, de modo que los 4 evangelios formaran un bloque y los Hechos de los Apóstoles quedara ya como otro bloque. Y sea lo que sea, para entender bien hoy día
los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas, habría que considerarlo como una sola obra. Volveremos sobre este tema muy pronto cuando hablemos de los Hechos de los Apóstoles. No sabemos con exactitud, aunque se ha venido diciendo que se escribió en Grecia, pero no lo sabemos con exactitud. La teoría más general es esa, que el Evangelio se escribió en Grecia. Otros opinan que se escribió en Roma y muchos que se escribió en Antioquía. La mayoría suelen opinar que en Grecia. En el prólogo antimarcionita, que ya hemos dicho que es aquí, ¿no? Que es un escrito anónimo de finales del siglo II, antepuesto al Evangelio según San Lucas en algunos códices. Bueno, pues en ese prólogo antimarcionita dice: este Lucas, habiendo sido ya escritos los evangelios de Mateo en Judea y de Marcos en Italia, por impulso del Espíritu Santo, en Acaya, en el centro de Grecia, escribió este evangelio, al principio del cual se dice que ya se habían escrito otros evangelios. Si se le considera posterior a Mateo, la fecha de composición de este libro tendría que situarse en torno al año 80 de nuestra era, claro. En torno al año 80 o por ahí. Algunos dicen que no, que es anterior al año 70, pero es muy difícil mantener eso. ¿Para quién se escribe el Evangelio? Bueno, prescindiendo de los datos que ya hemos comentado del prólogo que se le dedica al Teófilo, ¿verdad? Por lo que se dice, por toda la obra, por todos los planteamientos, por toda la orientación de la obra, está claro que las comunidades a las que se dirige San Lucas son comunidades compuestas por cristianos compuestos, o sea, por cristianos provenientes del paganismo. No está escrita para judeocristianos, sino para cristianos procedentes del judaísmo y que tenían cultura helenística, que eran de habla griega y de cultura helenística. Así eran la iglesia de los que fueron evangelizados por San Pablo en Asia Menor y Grecia. Se trata además claramente de un evangelio abierto no solo a los cristianos, sino también a todo teófilo, amante de Dios, a toda persona de buena voluntad que quiera leerlo. Por tanto, escrito por Lucas, el querido médico, hacia el año 80, probablemente en Grecia, para cristianos provenientes del paganismo. ¿Qué fuente utilizó San Lucas? Bueno, San Lucas lo dice claramente al principio, ¿verdad? Que ha utilizado fuentes, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, y luego añade, después de investigarlo todo diligentemente. Es decir, el mismo autor confiesa que ha conocido otros escritos y que ha investigado. ¿Cuáles son entonces estos escritos que ha investigado Lucas? Pues Lucas, al igual que San Mateo, parece que utilizó el Evangelio de San Marcos,
cuyo esquema general emplea. ¿Y por qué vas? Mira, hay una cosa muy sencilla. Casi todo el Evangelio de San Marcos se contiene tanto en San Mateo como en San Lucas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tanto uno como otro emplearon como fuente el Evangelio de Marcos. Otra fuente son las palabras de Jesús contenidas en el famosísimo documento Q. He dicho en otras ocasiones que ese documento se llama Q porque Q es la inicial de la palabra Quelle, que en alemán significa fuente. Si lo hubieran escrito las introducciones los españoles, ese documento tendría que llamarse el documento F. O sea que es un documento al que no se le ha puesto nombre. Ya está. Pero es universalmente ya conocido como el documento Q, que contenía una colección de dichos del Señor. Es una fuente de palabras de Jesús que utilizaron tanto San Mateo como San Lucas. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque se parecen, son iguales en muchos trozos San Mateo y San Lucas. Así que los evangelios de San Mateo y de San Lucas, ya lo hemos dicho, contienen mucho del evangelio de San Marcos y mucho de una fuente de dichos del Señor. Pero es que además Lucas, lo mismo que Mateo por su parte, tuvieron también informaciones propias, materiales propios que recibieron cada uno por su lado y que no se contienen en ninguno de los otros. Y así que en Lucas tenemos Evangelio de Marcos, la fuente Q, y en esas dos cosas coincide con Mateo, y informaciones propias que no aparecen ni en Mateo ni en Marcos. San Lucas expresa bien en el prólogo cuáles son sus fuentes. Los relatos que otros han compuesto, Marcos, y lo que él ha investigado en la fuente Q y lo que le han contado los amigos y conocidos, y sobre todo lo que ha oído en la predicación. Porque fijaros lo que dice: cómo nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. Esa frase es muy bonita y muy importante, porque nos indica que San Lucas ha dado mucha importancia a lo que ha oído a los apóstoles, a los que fueron testigos oculares. Y no simplemente testigos oculares, sino que creyeron en Jesús y predicaron a Jesús. Testigos oculares y ministros de la palabra. Testigos oculares que predicaron. Por tanto, una gran fuente de conocimiento de Lucas es la predicación, y en concreto la predicación de los apóstoles y de sus inmediatos seguidores. Las cualidades de sus informantes las tiene claras, Testigos oculares, creyentes, predicadores. Gente que vio, creyó y predicó. Esas son las fuentes del Evangelio de San Lucas. Hay una cosa curiosa, y es que en los dos primeros capítulos del Evangelio, San Lucas parece decir que tuvo información de la misma Virgen María. Lo dice un poco disimuladillo, pero bastante claro. Dice: y María guardaba estas cosas en su corazón. A nosotros nos parece algo así más bien sentimental, pero para Lucas y para los primeros cristianos la frase significa casi exclusivamente: y María lo recordaba todo. Porque según los antiguos,
el instrumento del pensamiento es el corazón. Se piensa con el corazón. Por lo cual, guardar en el corazón es guardar en la memoria. San Lucas, cuando dice y María guardaba todas estas cosas en su corazón, es decir, María guardaba memoria de todas estas cosas. ¿Y por qué dice eso? Para darle fuerza a su relato que lo habría recibido de la Virgen María. Es totalmente seguro esto que digo, pero casi todos los autores lo recogen y lo reconocen como una posibilidad muy clara. Lucas había recibido también informaciones de la Virgen María. ¿Qué estructura tiene el Evangelio? Ya hemos dicho que Lucas sigue en general el esquema de Marcos, lo mismo que había hecho Mateo. Y por tanto tiene dos grandes partes: ministerio en Galilea y ministerio en Jerusalén. Pero dentro de ese esquema general encontramos en Lucas tres grandes bloques que él intercala: el Evangelio de la infancia, los dos que son los dos primeros capítulos; la llamada pequeña interpolación, que abarca un capítulo prácticamente desde 6:20 hasta 8:3, capítulo y medio más o menos. Y luego la llamada relación lucana del viaje o subida a Jerusalén, es decir, la sección del camino que ocupa más de la mitad del Evangelio y en la liturgia nuestra ocupa un espacio muy considerable y muy importante, porque el viaje de Jesús lo leemos prácticamente en los evangelios que van desde primeros de agosto hasta el final del año litúrgico. Es decir, que nos tiramos 4 meses leyendo la sección del camino en los evangelios dominicales, los años en los que toca la lectura del Evangelio de San Lucas, es decir, en el ciclo C. Ya sabéis que cada año leemos un evangelio en los domingos. En el ciclo A leemos a Mateo, en el ciclo B leemos a Marcos, y en el ciclo C leemos a Lucas. Este año estamos en ciclo A, este año que empezamos ayer, domingo, hoy es lunes para mí. En este domingo último hemos empezado ya con el Evangelio de San Mateo. Lo que pasa es que hemos empezado justo por el final, pero bueno, ya se enderezará la cosa. Este año vamos a estar leyendo todo el año el Evangelio de San Mateo. Y el curso que ha acabado el año pasado fue el Evangelio de San Lucas. Bueno, ¿cuál es entonces el esquema general? Vamos a decirlo. Tenemos 1.1.4, prólogo, que lo hemos leído al principio de la clase. Los dos primeros capítulos son el Evangelio de la infancia. Luego, un capítulo y medio, en los que, de 3.1 a 4.13, en los que se nos cuenta el bautismo y las tentaciones. Luego, el ministerio en Galilea, que ocupa de 4.14 a 9.50. Luego, la sección del camino o subida a Jerusalén, 9.51 a 19.28, en 10 capítulos, medio evangelio. El evangelio tiene 24 capítulos. Luego la predicación y polémica en Jerusalén. Luego la pasión, muerte y sepultura de Jesús. Y finalmente la resurrección y ascensión. No puedo ahora desarrollar más este plan de trabajo ni justificar los límites de las secciones, que en algunos casos quizás habría que perfilarlo. No he dicho los números para no agobiaros. Lo tenéis en los apuntes, y si alguno no tiene los apuntes y quiere verlo, ahí lo tiene, que detenga el vídeo y los copie.
Estilo de San Lucas. La Biblia de Jerusalén, que como sabéis tiene un comentario muy resumido y muy apretado, pero muy denso, que dice muchísimas cosas, ¿eh? Pues la Biblia de Jerusalén destaca que considera a Lucas como escritor de gran talento y de alma delicada, evitando lo que puede herir su sensibilidad o la de los lectores. El estilo de Lucas es complejo, de calidad excelente, cuando no depende más que de sí mismo, pero acepta ser menos bueno por respeto a sus fuentes, de las que conserva algunas imperfecciones, aunque trata de corregirlas. En fin, imita consciente y maravillosamente el estilo bíblico de los 70. Vuelvo a decir todo esto de forma distinta. Escribe muy bien. Y eso se nota mucho en lo que él escribe directamente. Pero respeta mucho sus fuentes. Y entonces sus fuentes las deja tal como estaban. Aunque a veces no se resiste a corregir un poquillo la sintaxis, a meter una palabra más adecuada, a poner un poquito mejor dicho algo que en su fuente estaba un poco menos perfecto según la lengua griega. Y hay un detalle. San Lucas había leído mucho la Biblia tal como la habían traducido los 70 intérpretes, es decir, la Septuaginta, los que tradujeron la Biblia al griego. Bueno, pues esa Biblia traducida al griego la había leído mucho San Lucas y se le pegó el estilo. Y como es un griego empleado para narrar lo sagrado, es lengua sagrada para él, pues procura que su lengua propia sea también lengua sagrada al estilo de los 70. O sea, que escribe copiando un poquito el estilo de los 70. Siempre lo decimos, algo así como si uno de nosotros se pone a escribir imitando el estilo de los clásicos castellanos del siglo XVI. Porque vuesas mercedes hicieron aquellas cosas. Imitamos al Quijote o imitamos a Jorge Manrique o imitamos a Lope de Vega o a quien sea, ¿no? Porque le damos un empaque especial a nuestra lengua. Por tanto, insisto, escribe un griego elegante. Su vocabulario es más rico que el de los otros evangelistas. Encontramos 373 palabras propias que no aparecen en los otros. Su carácter literario tiene 3 matices. Escribe un griego occidental. Segundo, no conoce Palestina. Y tercero, sus datos geográficos son vagos. Todo eso nos dice que estamos, ya lo dijimos antes, en una ciudad fuera de Palestina, estamos en Grecia, en concreto. Todos piensan que se trata del centro de Grecia, Corinto quizá. Segundo, la tradición evangélica que era rural está ya urbanizada. Es decir, San Lucas piensa más en ciudad que en campo, cuando el Evangelio de por sí era muy rural. Y escribe también como médico. Esto sería más discutible, pero lo dicen los autores y lo mantengo y ya está. El Evangelio
En el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles se han encontrado más de 400 términos médicos. Bueno, habría que hacer estudios muy cuidadosos. Pero sí, la verdad es que de vez en cuando sale el tema de la medicina. Por tanto, tenemos tres características. Es occidental, es urbano y es médico. Como buen historiador, necesita situar los acontecimientos evangélicos dentro de la historia universal. Y por eso cita a personajes, por ejemplo a Tiberio, a personajes de la historia universal. Tiberio era el emperador, el segundo de los emperadores romanos, el sucesor de Augusto. ¿Para qué escribió San Lucas? ¿Qué pretendía? Dejamos lo que hemos dicho del prólogo y ahora nos fijamos. Él está escribiendo para cristianos nuevos, para cristianos que no habían sido judíos previamente, que no tenían ya las preocupaciones típicamente judías, aunque les interesaba conocer el ambiente de Jesús, claro, pero no con el detalle ni con las dificultades que algunas cosas presentaban para los judíos. Lucas, por otra parte, quiere presentar a Jesús como una persona atrayente. Lucas, además, se muestra con un temperamento delicado, tremendamente amante de la justicia. En este punto Lucas se pone duro muchas veces. Lucas es amante de la justicia y recoge de Jesús la frase lo más radicalmente posible. Dante definió ya a San Lucas, diciéndolo en latín, scriba mansuetudinis Christi, es decir, escritor de la mansedumbre de Cristo. Este tema de Cristo misericordioso es fundamental en el tercer evangelio. Cristo misericordioso, Cristo preocupado por los pecadores, Cristo preocupado por los pobres, Cristo preocupado por los marginados. Nos transmite de una forma muy bonita las parábolas de la misericordia, escenas de perdón a la pecadora, a Zaqueo, a Pedro, al buen ladrón, predilección por los necesitados, una predilección muy especial por las mujeres. Este es un rasgo muy interesante en Lucas, que destaca todo lo que hubo en Jesús de acercamiento, diríamos que anacrónico, a la mujer. Anacrónico porque no era propio del tiempo. Y sin embargo hay una aproximación a la mujer. Incluso procura poner relatos dobles de hombre y mujer algunas veces. No se contenta con la parábola de la oveja perdida, sino que tiene que poner la parábola de la mujer que busca la moneda. Está interesado, por consiguiente, por la mujer. Aquí hago un pequeño inciso. Frente a lo que algunos dicen que San Pablo era duro con la mujer y que no sé qué, San Pablo es un escritor para su época bastante feminista. Es el más feminista de su época. Llega a afirmar ya no hay hombre ni mujer. Es decir, San Pablo tenía... ¿Y por qué hablo de San Pablo? Porque ya hemos dicho alguna vez, aquí no lo he dicho todavía, pero lo digo ya, que se supone que la predicación de Pablo está en el fondo también de la predicación de San Lucas.
y quizá por ahí le venga esa vena feminista. Hay unos hechos apócrifos de San Pablo. Apócrifos quiere decir que no están en la Biblia, en los cuales sale un personaje que se llama Tecla, que por cierto Santa Tecla es la patrona de Tarragona, porque fue la discípula de San Pablo. Y esta Tecla es una mujer que se rinde a la predicación de San Pablo precisamente porque ve en Pablo eh, una garantía de la libertad de la mujer. ¿Eh? Eso nos llevaría mucho rato ahora y no quiero profundizar en ello. Pero es importante, no lo perdáis de vista. Eh, Otro tema importante en San Lucas es los nombres de Cristo. En Lucas aparece para designar a Cristo los mismos nombres que en los otros evangelios. Jesús, que aparece 89 veces, Cristo, que aparece 19 veces, Hijo del Hombre, que aparece 25 veces, Hijo de Dios, que aparece 6 veces. Pero es también el evangelista que más veces llama Señor a Jesús. Lo hace 103 veces. Y en los Hechos de los Apóstoles, otras 107 veces. Un autor que se llama Segalla dice que el título de Señor, en su significación más elevada, se usa ya en los relatos de la infancia y al final del Evangelio, en los relatos de las apariciones. El título tiene un colorido de poder, de autoridad, de majestad escatológica y en definitiva es un título divino. Llamar a Jesús Señor es llamarle Dios y además sutilmente ponerlo en contraposición al emperador que reclamaba ese título. Y así el Evangelio de Lucas, que es el más prorromano de todos, tiene este matiz polémico con los romanos al insistir en llamar a Jesús Señor. La salvación que trae Jesús. Segalla también dice que Lucas es el Evangelio, o que Lucas es el que utiliza más frecuentemente vocablos de la raíz de salvar. Salvador, salvación, salvar, siempre con un significado espiritual, dice Segalla. Bueno, también habría que matizar un poquito aquí las cosas, porque algunas veces da la impresión de que se está hablando de un reino que es un reino como todos los reinos, ¿no? Con un rey que es Jesús, que no llega a coronarse según el mundo, pero que es coronado en la cruz, ¿no? Proclamado en la cruz como rey. El reino de Dios se hace presente con la persona de Jesús, al que se le llama ahí Salvador. Cuando los ángeles anuncian a los pastores, dicen, hoy os ha nacido un Salvador. Cuando habla con Zaqueo, dice, hoy ha entrado la salvación en esta casa. Al buen ladrón le dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos comentaristas, como Felipe Ramos, observan que los textos lucanos de la Pasión no atribuyen directamente un significado salvífico a la muerte de Jesús. El único pasaje en este sentido sería el de la cena. Bueno, parece que Lucas tiene una cierta reserva
sobre la idea de la muerte vicaria. O sea, muerte vicaria es que Jesús ha muerto por nosotros. La muerte que nosotros teníamos que recibir, la recibió Jesús. ¿eh? Y así nos libró de nuestros pecados. San Lucas no quiere insistir mucho en esa presentación de la muerte de Jesús. Y la razón quizás se deba a que este aspecto era frecuente en el judaísmo y sobre todo en la literatura sapiencial y apocalíptica, pero era poco conocido en el mundo griego. Mientras que en este mundo griego era particularmente elocuente y significativo el modelo y el ejemplo. Según San Lucas, el significado salvífico lo tiene Jesús mismo, su actuación en su conjunto. Su mismo nombre es Yahvé salva. Otro tema muy importante que no podemos dejar de lado es el del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista del libro de los Hechos, pero también está notablemente presente en el Evangelio de Lucas. Frente a 4 veces de Marcos y 5 de Mateo, Lucas nombra 17 veces al Espíritu Santo y destaca su relación con Jesús y con los creyentes y con la Iglesia. Otro tema importante, misión universal. En Lucas, la universalidad de la misión de Jesús se destaca mucho. Es normal, estaba predicándole a gente que no era judío. Por eso, en su genealogía se remonta hasta Adán, mientras que Mateo se remontaba solo hasta Abraham. Mientras que Mateo nos dice que Jesús es un perfecto judío, descendiente de Abraham, Lucas nos dice que Jesús es un hombre perfecto, descendiente de Adán. Lucas insiste mucho en el tema de los últimos tiempos. Los que habéis participado en misa este mes de noviembre, no necesitáis que os lo explique. Todos los días hemos estado con el juicio final a cuestas en los evangelios que eran de Lucas todo el mes, ¿verdad? Y luego la importancia de la oración también es muy importante. Como resumen, ahí diría nada más que una cosa. Siempre que Jesús va a hacer algo importante, pasa la noche en oración. Así es que cuando veamos en el Evangelio que Jesús pasa la noche en oración, digamos, ahora nos va a contar que Jesús hizo algo que el autor considera trascendental, considera muy importante, porque esa oración es el signo de la unión de Jesús con el Padre, con Dios. Y un último tema, un último tema y otra cosa distinta. Un último tema muy importante es el de la alegría. San Lucas presenta a un Jesús que trae alegría. Es un tema que hemos explotado poco en la predicación y en los comentarios. El tema de Jesús alegre y el tema de Jesús con buen humor. Pero se podría estudiar, eso aparece un poco por todos los evangelistas, pero Lucas destaca mucho el tema de la alegría. Es un tema fundamental en el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, es una alegre noticia, una noticia que tiene que ponernos contentos, que tiene que llenarnos de gozo. Y decía que una pequeña prolongación, y es el tema de la benevolencia de los romanos. En este aspecto, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se hace mucho más patente, aparece ya claramente en el Evangelio. Lucas no quiere indisponerse con los romanos. Si, como pienso, el destinatario, el excelentísimo Teófilo,
es un alto funcionario romano, en concreto un gobernador. Es evidente que el autor quiere dejar claro que el Estado romano no tiene que temer nada de parte de Jesús y de los cristianos. Dad al César lo que es del César, dice en 20:25. Por eso se destaca que Pilato reconoce insistentemente la inocencia de Jesús, y lo mismo hará el centurión romano en 23:47. Y eso no va en contra de lo que ya hemos señalado, que llama a Jesús Señor, con un cierto carácter polémico, o sin cierto, con un carácter polémico frente al pretendido señorío del emperador. Pero ahí mismo también puede parecer que San Lucas insiste en que el señorío de Jesús no está en competencia, no está en oposición a la autoridad civil. Que Lucas dice que en que Jesús tenemos que distinguirlo muy bien de un gobernante civil. Él trae un reino bien distinto y una forma de gobierno bien distinta de los gobiernos de este mundo. Y nada más. He puesto aquí para acabar el texto del Magnificat como oración en la que se recogen muchos de los temas que hemos señalado en el Evangelio de Lucas. En este tema he recogido muchas cosas de Cepedal. Y como tarea os propongo que leáis unos cuantos capítulos de San Juan, que es el evangelista del que hablaremos en la próxima clase. Por cierto, que en la próxima clase nos tocaría el día 7, que es la víspera de la Inmaculada, por lo cual ese día no tendremos clase presencial. Y me parece que en la programación indica que ese día nos mandamos temas. De todas maneras, luego lo compruebo bien claramente, que no tengo aquí ahora mismo el calendario. Y os aviso de nuevo. Lo que es claro es que ese día no habrá clase presencial. El día 7. No es el día 6, pero todavía, que es el día de la Constitución. La próxima clase nos tocaría el día 6, el día de la Constitución. Y en Jaén, para la diócesis también importante, porque es el día de San Pedro Pascual, que fue obispo de Jaén. Tenemos ya las fiestas encadenadas unas con otras. Bien, así es que la próxima clase presencial es el día 13. Y seguiremos hablando de San Juan. Ya al mandaros el tema os pondré alguna nota en el texto. Nada más. Que el Adviento sea para todos una verdadera espera del Señor y que lo vivamos muy unidos también a la Virgen María, en lo cual San Lucas nos puede ayudar. Nada más.